Como dice la canción de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. En este programa queremos intentar contarles la otra cara de la historia prohibida, la historia silenciada por el poder que venció. Las historias que conocemos siempre son las historias de los vencedores, nunca de los vencidos. Por eso son historias oficiales, historias del poder de turno. Pero hay otra historia, la historia de los que perdieron el derecho a ser escuchados, la historia que no pudieron contar a los que perdieron, porque las derrotas no son solo rendiciones, sino que pierden todos los derechos y que le quitan todas las posibilidades de narrar el otro relato, de testimoniar que existe en otra parte de la historia. Por eso queremos contar, a través del diálogo, la historia que nos contaron no es la única. Esa historia es solo una parte de la verdadera historia. Hay otras historias por compartir. Bueno, hoy vamos a compartir la historia con Hugo Zuccati, que es un excombatiente de Malvinas. Bueno, nos va a contar su experiencia en ese lugar tan lejano, pero también tan cercano a los afectos de la geografía de nuestros derechos de soberanía. Hugo, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos, Adrián? Bien, bien. Bueno, Hugo, vos estuviste en Malvinas. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a Malvinas? 19. 19 años. 19, 20. 20. ¿Y vos estabas haciendo el servicio militar? Sí, en Sarmiento, en Chubut. En Chubut. ¿Y cuando comenzó la guerra, ahí nomás fuiste o fuiste un tiempo después? Yo fui unos días después. La primera tanda me salvé. Ahí nadie elige, digamos. Ellos decían vos. Y después hicieron una segunda tanda junto con los de la clase 62. Eran soldados que ya habían hecho un año, les habían dado de baja y los volvieron a tomar. O sea que yo fui en un grupo que éramos 50 y pico, y de los 50 y pico habremos sido, no me acuerdo exactamente, pero unos 6, 7 de los soldados nuevos. Todos los demás eran soldados viejos. Bueno, y cuando llevaron el primer grupo, que vos no fuiste, bueno, ¿qué pensaste? ¿El tema era que no me toque o que me toque? La verdad que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, o sea, porque se fueron, no sé, salieron de ahí sin saber a dónde iban, ni a qué. O sea, no sabía que iban a la guerra. Claro, no se sabía. Pero ustedes cuando fueron ya sí sabían claro, que iban a la guerra. nosotros sí. Y yo me imaginaba que llegaba allá y entre medio de las bombas, de los tiros. Pero llegamos y todavía no, porque el grupo nuestro llegó el 11 de abril. Pero todavía no habían llegado los británicos. Claro, ahí el primer bombardeo que se hizo fue el 1 de mayo. En ese momento estábamos durmiendo en carpas, cerquita de los pozos, ya habíamos hecho Pozo de Zorro. Pozos de Zorro, por si la gente no sabe, son pozos. Bueno, había de todo, había gente que no podía cavar, porque estaban las piedras, que estaban más en las montañas, hacían más vale cueva, o como podían, y lo tapaban con lo que se encontraba, con chapas. Y en el caso mío me tocó en una parte donde sí se podía hacer, y era más una lomita, y a medida que ibas bajando, cada vez lo podían hacer, a medida que se iba acercando al mar, cada vez se podía cavar menos, porque vos cavabas y te daba el agua. Ya dabas con el agua, a 1 metro ya estaba el agua. Así que después casi todos teníamos que sacar agua del pozo todos los días.
Hugo, ¿y qué se siente, como dijiste al comienzo, bueno, podías elegir? ¿Cómo uno vive la vida cuando no puede elegir? Cuando lo ponen en una circunstancia donde está en juego la vida y uno no puede elegir. Ahí no se nota, yo tengo piel de gallina. Y es complicado eso. Yo la sensación mía es que fuimos un número. En la guerra sos un número. No podés elegir. O sea, yo tuve la suerte, gracias a Dios, siempre agradezco haber ido, pero lo que más agradezco es haber vuelto. Porque son 649 que no volvieron. Sí, sí. Yo siempre digo, yo fui porque me mandaron. Allá hice todo lo que pude, cumplí con las órdenes que me dieron y todo, pero si me dieran a elegir, no voy. O sea, esa es la verdad. O sea, no, yo no concibo una guerra por nada del mundo. O sea, una anécdota, por ejemplo, en una guerra, bueno, nadie gana, una cosa. Y a mí me habían mandado un giro antes de ir. Y bueno, me lo llevé en el bolsillo a Malvinas. Un giro carta, plata, no me acuerdo cuánto era. Pasaron tantos años, ponle que fuera de ahora, 2.000 pesos. Y me fui con esos 2.000 pesos. Y ahí me di cuenta, yo siempre cuento la anécdota esta, que viste, o cuando estás enfermo, o cuando te pasa algo que no te salva la plata, o sea que vos decís, es un papel. Y yo lo tenía ahí, era un papel. Sí, ¿eh? sí, sí. Y digo, ¿y qué hago con esto? Si no me sirve nada, o sea, estábamos muertos de hambre. O sea, no siempre, ¿no? Al principio llegaba bien la comida, pero después cada vez más aguada, que le poníamos la marmita que nos daban y el viento, porque ahí todos los días había viento, el viento te llevaba la comida, así que la tapábamos así, ¿viste? Para que no se la llevara el viento, teníamos un hambre. Bueno, y yo siempre pienso en eso, en el valor del papel ese, que hay muchos momentos en que no sirve de nada. Decir, nada. Y en esas situaciones límites, ¿no? Y en esa situación límite ni que hablar. Hugo, y cuando cavaban esas zorreras, Pozo Zorro, uno puede entenderla como trinchera, una cosa así, y uno cuando cavaba buscando la seguridad, la protección, cavaba sí, buscando ocultarse. En realidad, yo cuando lo cavé, a mí me tocó estar con un chico de acá de Río Tercero, con Juan Carlos Aguemo. Una que no teníamos muchas palas para cavar. Así que cuando podías conseguir, ibas haciendo. Y lo hicimos como pudimos, pero yo nunca pensé de que realmente se iba a armar la guerra. Lo hice chico, lo hicimos chico al pozo. Cuando tiran la primera bomba, el 1 de mayo, todos corriendo al pozo, a los pozos, no entrábamos acostados, éramos de a dos nosotros, el grupo nuestro. No entrábamos acostados. Así que le habíamos dejado un pedazo de tierra para sentarnos, era un asiento, acá ya nos daba el techo, yo tocaba acá, era turba, vegetales en descomposición. Estaba mi compañero acá y ahí nomás ya también la pared de él, o sea, era de este ancho. Y así estuvimos ahí un mes sin poder dormir acostado. Dormíamos un rato así yo con él y él acá. Y después él ponía la cabeza acá y yo me apoyaba en él. Nos envolvíamos todos con las frazadas, con todo un frío. Bueno. ¿Y en qué lugar estaban ustedes? Que me decís, cuando tiraron el primer bomba todos corrimos al pozo. ¿Dónde estaban? Nosotros estábamos a la orilla de la pista. ¿De la pista? O sea, de la pista del aeropuerto de Puerto Argentino. Está la pista en dirección al pueblo y nosotros estábamos en el valle, digamos, hace todo un valle y hay montañas de acá, montañas de acá. Yo estaba de este lado en las montañas, que había unas piedras grandes ahí que suelen salir en fotos.
Bueno, entonces era un lugar estratégico. Sí, nosotros éramos, después yo me entero, entonces creo que éramos segunda línea, o sea, éramos reserva, estábamos de reserva. ¿Y cuál fue primero que uno no esperaba todavía, porque decía, yo pensé que la guerra no se iba a armar, y cuando cayó esa bomba, uno tuvo mucho tiempo que pensar, digamos, ¿no? Simplemente disparar, a esconderse, sí, a refugiarse. Nosotros, bueno, cuando a los 2 días de que nos fuimos al pozo, me fui a buscar a la carpa donde habíamos estado previo a ir al pozo, que habíamos dejado varias cosas. Voy a buscar, que me parece que fui a buscar un frazado o una frazada, no sé qué fui a buscar. Cuando quiero venirme, empezaron a tirar, a bombardear desde un barco. Un barco británico. Un barco británico. Y nos pasaban las bombas arriba, y a mí me hizo acordar eso cuando acá fue lo de las bombas. Me pasó una arriba y que cayó en el Remedio Escalada. Venía haciendo la esquirla. La esquirla. Sí, sí, sí. Y la bomba pasaba arriba nuestro y hacía también hacía ¡pum! En el aeropuerto. Y se sentía el ruido del cañón en el barco y pasaba arriba mío. No te imaginas, en instrucción nos hacían hacer cuerpo a tierra, arrastrarnos. Y en ese momento no hizo falta que te dieran orden, nada, ¿viste? La ligereza con la que me arrastré yo hasta el pozo, claro. Y me tiré. Sí, bueno, en esas circunstancias surge el instinto de conservación de la vida, ¿no? Y tiraban, bombardeaban y nos caía tierrita arriba, ¿viste? Turba, digamos. Sí. Me ponía el casco en un rincón por la duda, ¿viste? Nunca sabes si no caía cerca o arriba. Claro. Y como está en juego la vida, como está en juego todo, se vuelve relativo a esa apropiación. Simplemente hay que intentar sobrevivir, porque la guerra es eso, ¿no? Por eso se llama sobreviviente, un sobreviviente que pudo salir de eso, ¿no? Por eso el tiempo, los días, la hora, el momento, digamos, no tienen valor existencial importante. Rocha Producciones crece para vos. Montequín TV, lunes, 21 horas. Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas. Jueves, 21 horas. Historias compartidas, jueves, 22:30 horas. Café entre amigos, viernes, 22 horas. AGEC, más cerca tuyo, viernes, 22:30 horas. Río Tercero. ¿Sabe qué, doctor? Me he sentido un poco perdido. Decile hola al compacto con media nav y GPS integrado que nunca se pierde. Decile hola a Kwid. Kwid, el SUV de los compactos. Preventa exclusiva en Montequín. Vení a Montequín y reserva el tuyo. Sé el primero en tenerlo. Montequín, 80 años dejando huellas. Avenida Sabio 456, teléfono 426.000, Río Tercero. Hugo, de todos los que salieron de Argentina hacia Malvinas, de ese grupo que se dividió en dos, vos fuiste en la segunda tanda, ¿pudieron volver todos? ¿Murieron algunos? No, de ahí del regimiento nuestro, que es el Regimiento de Infantería 25, de la guarnición militar Sarmiento de Chubut, los primeros que fueron, no sé exactamente cuántos, pero van a retar los otros combatientes porque yo no me acuerdo, pero hay varios que han por ejemplo, Carrascul, Giraudo de Hernando, un chico de San Agustín, varios chicos del sur, no volvieron, quedaron allá. Del grupo nuestro, de la segunda tanda, no volvimos todos.
verdad que cuando uno dice volvimos, es como una especie de resurrección, ¿no? Porque en la guerra siempre una lotería. Hemos vuelto a vivir. Como te dije antes, éramos un número, que yo tuve la suerte que el número mío me tocó en cierto lugar donde no cayó ninguna bomba, ni nadie tiró con la ametralladora y me pegó a mí. Pero podría haber sido cualquiera de los otros, me podría haber tocado entrar en combate cuerpo a cuerpo. Y bueno, gracias a Dios no me tocó, o qué sé yo, si me hubiera tocado una de esas. Sí, no sabes qué hacer. No sé qué hubiera pasado. Hugo, y volviendo, digamos, a las vivencias existenciales de uno, con el tema, por ejemplo, del frío, ¿cómo podías, digamos, controlarlo, si es que era posible controlarlo? Porque estaban prácticamente en la intemperie cuando tenía que estar en la... Sí, era increíble por ahí con Juan Carlos, mi compañero esposo. Un día nos tocó salir, estaba lloviendo, ir a buscar comida al otro lado, a la otra montanita, digamos, del valle, porque no escuchamos cuando llegó la comida, y teníamos un hambre bárbaro, y nos dimos cuenta, escuchamos el ruido cuando se estaba yendo al otro lado. Entonces pedimos permiso y nos fuimos hasta la otra ya. Todo el valle ese, no sé cuántos serán, es medio difícil, 2000 metros. Y nos agarró la lluvia, ahí llovía mucho. Y el frío sumado a la lluvia, pero entramos al pozo y nos acurrucábamos entre los dos y el calor del cuerpo ya se nos iba. Pero sí, más vale, un frío. Muchos compañeros tienen problemas de circulación de la sangre, el pie de trinchera, los que han tenido los pies más en el agua. Yo tuve la suerte de estar un poquito más alto, no me brotaba tanto el agua del pozo, pero había muchos que estaban prácticamente mojados siempre. Y el frío que hacía. O sea, es que el año pasado estuvimos con un sobreviviente de Auschwitz en Polonia, ¿no? Y él decía que no entendía las temperaturas en Polonia, en Auschwitz eran de 35, 40 grados bajo cero. Con una remerita que era la cosita rayada, casi prácticamente descalzo, unos zapatos viejos. Y él ¿No tenían campera? No. Y él había vuelto, lo habían invitado por los 70 años de la liberación de Auschwitz, y hacía frío. Y él estaba reabrigado, como todos. Dice, no puedo entender cómo pude sobrevivir a ese frío, pero bueno, sobrevivimos todos acurrucados en las barracas, cuando veníamos de trabajar y nos acostábamos y nos acurrucábamos todos juntos. Y como que quizás la vida asociada comparte ese calor primitivo para poder sobrevivir y seguir viviendo, ¿no? Te cuento una anécdota que voy a decir que él no sabe, no entiende por qué no se murió de frío. Y vos decís, ¿y cómo nosotros pudimos hacer ciertas cosas? Yo digo, si lo hago acá ahora, me muero de intoxicado. Sí. Nosotros en un día con mi compañero, pero no me jacto de haberlo hecho, porque para nosotros fue algo lindo, pero comimos carne podrida. O sea, habíamos cambiado por cigarrillos un pedazo de carne, estaba sucia, no sé de dónde la habían sacado, negra, olor a podrido, no teníamos aceite, no teníamos nada como para fritarla. Sí. Teníamos una lata de dulce de batata y teníamos unas pastillas de alcohol, con lo que era para recalentar unas latitas que nos sabían dar de carne en lata. Y agarramos y bueno, cortamos unos bifes de esa carne, no teníamos sal, no teníamos nada. El juguito era el barro, porque para entrar y salir nos tocábamos el barro, todo. Entonces la calentamos, no, la cocinamos con las pastillas de alcohol y la comimos. Y estaba podrida, pero era un manjar. Si lo hicieras acá, te morís en este momento. Claro. Otra vez habíamos conseguido
habíamos, dijo Macri, yo no lo había conseguido. Mi compañero consiguió unos chocolates en taza. Que vos acá te comes una barrita y quedas empalagado. Nos comimos en un día 3 paquetes enteros. Porque lo habíamos conseguido y decíamos, lo vamos a hacer durar, pero estábamos adentro del pozo, con hambre. Lo comía. Frío. Sí. Nada, frío. Charlando de la familia. ¿Qué estarán haciendo? Qué lindo, cuando volvamos vamos a comer tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿viste? Pensamos. Y después de pasar, digamos, por la experiencia del hambre, que uno cuando come todos los días y varias veces al día, claro, no se da cuenta, ¿no? Nos damos cuenta cuando, claro, pasan los días y no existe la posibilidad de la alimentación permanente, o es salpicada. Acá es muy difícil que alguien tenga hambre realmente, o sea, perdón, ¿no? Vos has estado en las villas y todo, sí, se pasa hambre, pero en la villa, en una de esas estoy equivocado, pero hay tachos de basura de gente que en una de esas tira un poco más y tira un poco de comida de las sobras, o pueden salir de esa villa y cruzarse a otras casas y hay tachos de basura. O está toda la gente a la cual le podés pedir. Sí, tenés alternativas. Yo entiendo a la gente que agarra y saca comida de un tacho de basura. Porque si lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos comido. Claro. Yo todo lo que encontraba me lo comía. Cuando hemos conseguido, por ejemplo, la naranja con la cáscara y todo, la semilla, la manzana con el palito, con la semilla, con todo. Comíamos, al último nos daban 2 masitas marineras, no existía el pan al último, tuve mucho tiempo sin pan, y yo me comía una con la comida y la otra me la guardé de postre, una masita marinera, claro. Esas de agua. Sí. Y la comía de postre, la hacía durar no sé como media hora, ¿viste? Arriba de la marmita, y me la comía acá la marmita para que cayera la miga ahí y después, después la miga las migas para aprovechar todo. Lo que es, digamos, por ahí cuando la vida está en su estado más ínfimo, ¿no? Cómo sobrevive aún a partir de una migaja, ¿no? Digo, también el valor de la vida y cómo es capaz de resistir aún en estas condiciones. Y cómo es capaz también de aprovechar, aunque sea esa miga que cae de una pequeña galleta, ¿no? Y que uno la interpreta como la resistencia existencial, ¿no? Vos sabés que en las cartas nos mandaban y decían, che, te mandamos en la encomienda los alfajores de Marcela, la pasta frola que te manda Silvia, y así, ¿viste? A mí no me llegó ninguna. Y nosotros canjeábamos por cigarrillos a los que les llegaba la comida. A algunos les llegaba. A pocas, y llegaban tarde. Mi compañero fue y cambió cigarrillos por unas tortas fritas que habían llegado. Estaban verdes. Claro. Estaban verdes. Pero vos sabés las ganas. Todos los días nosotros pensando en tomar mate con tortas fritas y las teníamos, las íbamos desperdiciando, habíamos conseguido. Torta frita y un poco de palito salado. El palito había llegado bien. Un poco de torta frita agria y un poco de palito. ¡Manjar! Sí, lo íbamos a tirar. El mate, ¿sabes cómo tomábamos mate? Nosotros que, ya está un poco lavado. Cámbiamelo, Adriancito, está un poco lavado. Iba y nos juntábamos. Yo iba y juntaba de la hierba que tiraban los otros, al lado del pozo. Traía esa hierba y le ponían una latita de paso a los toros y con un canuto de la lapicera Vic, esa era mi bombilla. Y tomaba eso. Manjar. Y uno a veces se queja por estupideces. Yo por ahí, mi mamá me dice, ¿te gusta la comida? Esto es manjar, le digo. No, porque no sé, no le puse tal cosa. ¿Vos ves la foto que tengo allá arriba? ¿Te acordás que estuve en Malvinas? Le digo, porque manjares. Che, Hugo, ¿y te llegó alguna carta de tu familia? ¿Vos pudiste escribir alguna carta? Sí.
¿Escribiste en la carpa, en el Pozo Zorro? ¿En qué lugar le escribiste? Al principio, antes de que se armara, antes del 1 de mayo, Sí. Estuvimos durmiendo en un entrepiso, ¿no? Que había sido un laboratorio de los ingleses. Y eso había sido un lujo, eso. Era todo piso de madera y nosotros dormíamos ahí en contra del triangulito. Sí, sí. Había un foquito en el fondo, ahí me escribí no sé cuántas cartas, ¿viste? Y después fue siempre en el Pozo Zorro, en cualquier lado, a oscura, bueno, a oscura no, porque no se veía nada, ¿eh? Una de las cosas de Malvinas es que a las 5 se hace de noche y un día me perdí de noche, hicimos guardia y tenía que avisarle que le tocaba al otro. A la ida ningún problema, llegué bien. A la vuelta no había forma de encontrar el pozo. Y eso que tenía las luces del pueblo, de Puerto Argentino y todo, y no hay forma, oscurísimo. Y en esas cartas, Hugo, desarrollabas todo. Conservaba un poco el humor, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te dije que tuvimos un mes con el Pozo Chico. Sí. Hasta que nos animamos a agrandarlo. Y ahí pongo en la carta yo que teníamos living, que habíamos agrandado la casa, que ahora podíamos dormir, teníamos el dormitorio para dormir acostado. Bueno, siempre con fe, todos los días rezábamos el rosario. Yo tenía fe que volvía. Bueno. Y esa misma fe que tenía se volvía importante cuando comenzaban los bombardeos, o uno ni siquiera tenía tiempo de pensar o de creer en algo en ese momento. No, sí. Simplemente buscaba ocultarse. Eso me mantenía, no significaba que yo no hiciera mi parte. Sí. Yo no, por tener fe, cuando sentía bombardeo, no voy a quedarme en el pozo, ni loco salir del pozo, ni menos estar dentro del pozo sin el casco. Yo me lo ponía por las dudas. La vida es muy linda para perderla ahí, ¿viste? Bueno, Hugo, muchísimas gracias por compartir tu historia. No, gracias a vos por los mates, por la charla. me has lavado, pero bueno. Medio lavado el mate. No eran como los mates tuyos, allá en Malvinas. Claro. Digo, como uno también reinventa sus rituales culturales, no los deja, ¿no? Aunque sea de esa latita, de esa hierba usada y de esa bombilla precaria inventada de una lapicera. Así que bueno, muchas gracias. Creo que es muy importante porque es parte también de la historia de un pueblo. Y la historia de los pueblos se hace con las historias individuales de cada uno. Vos fuiste parte de esa historia, que no la fuimos todos, pero que todos nos sentimos parte de tu historia, porque también es la nuestra. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Decile hola al compacto con el mayor despeje del suelo del segmento. Decile hola a Quid. Quid, el SUV de los compactos. Preventa exclusiva en Montequín. Vení a Montequín y reserva el tuyo. Sé el primero en tenerlo. Montequín, 80 años dejando huellas. Avenida Sabio 456, teléfono 426.000, Río Tercero. Como dice la canción de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. En este programa queremos intentar contarles la otra cara de la historia prohibida, la historia silenciada por el poder que venció. Las historias que conocemos siempre son las historias de los vencedores, nunca de los vencidos. Por eso son historias oficiales, historias del poder de turno. Pero hay otra historia, la historia de los que perdieron el derecho a ser escuchados, la historia que no pudieron contar a los que perdieron, porque las derrotas no son solo rendiciones, sino que pierden todos los derechos y que le quitan todas las posibilidades de narrar el otro relato, de testimoniar que existe en otra parte de la historia. Por eso queremos contar, a través del diálogo, la historia
que nos contaron no es la única. Esa historia es solo una parte de la verdadera historia. Hay otras historias por compartir.